En este video vamos a mostrar una introducción conceptual a la curvatura. Como siempre, los desarrollos matemáticos van a estar en el documento y no se van a discutir en el video. La curvatura se define conceptualmente como la circunferencia que mejor se adapta a una curva en un punto. Como puede ser en la figura 1, tenemos una curva, la que mostré en azul, y en el punto P podemos pensar que una circunferencia es tangente a la curva en ese punto de forma interior. El punto P está representado por un vector como el R, y la circunferencia tiene un cierto radio. La curvatura se define generalmente, hay varios tipos de definiciones, pero la más común es que es la inversa del radio de dicha circunferencia. O sea, si yo le quiero asignar un valor a una curvatura, sería la inversa del radio de la circunferencia tangente en ese punto. Esta definición se conoce como curvatura de Gauss. Ahora bien, desde el punto de vista físico podemos considerar la curva como una trayectoria, acá se denomina como S, o sea, no necesariamente tiene que ser la trayectoria de un móvil, pero podemos pensarlo más intuitivamente como un móvil que se va desplazando sobre esa trayectoria S, y entonces queremos encontrar el valor en la curvatura en determinado punto. Si pensamos en un móvil con una trayectoria, vamos a pensar que ese móvil se desplaza a cierta velocidad en cierto tiempo. Para calcular la curvatura se requiere obtener la tangente a la trayectoria S en un punto como el P, definido por un vector como el R. De este modo la trayectoria es el lugar geométrico de los puntos representados por un vector como el R. Dicha tangente es la recta tangente a la trayectoria S en un punto respecto de la dirección determinada por la cuerda. Esto se ve en más detalle en la figura 1. La trayectoria S representa un arco de curva. El cambio del vector R de la posición 1 a la posición 2, o sea, la posición en el instante t sub 0 y en el instante t sub 1, representa un cambio en el vector denominado delta R. Entonces, lo que estamos buscando en realidad es la derivada delta R con respecto a delta S. Entonces, acá es donde puede parecer un poco confuso porque, por un lado, el vector R es el que describe la trayectoria y por otra parte la trayectoria es el lugar geométrico de todos los puntos representados por el vector R. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿la derivada de quién con respecto a quién? Eso es lo más difícil de entender de todo este tema, el resto es relativamente sencillo. Entonces, no es la derivada de una función, por ejemplo, respecto de x ni respecto de y, sino que es la derivada del vector respecto de la trayectoria. Como decimos, esto puede resultar confuso en principio porque, por lo que comentamos, el lugar geométrico de los puntos descrito por el vector. Lo que ocurre es que R es la versión vectorial de esta trayectoria y ese es su módulo, como se indica en estas fórmulas. R lo puedo describir como una cierta x por el versor y más una y por el versor j, y ese es el módulo donde delta s es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, o sea, una función que es escalar. En el límite, cuando delta r tiende a delta s, como muestra acá la figura 1, ocurre que delta s coincide con el módulo de delta r. Por lo tanto, para el cálculo de esta derivada y por consiguiente del vector tangente, se recurre a trabajar con la función implícita. O sea, no es la función, insisto, de r respecto de x o respecto de y, sino que r es una función de x y de y. Y necesitamos derivar las dos respecto de un parámetro cualquiera. Como dijimos, típicamente se utiliza el tiempo, entonces podemos hablar cómodamente de que en el tiempo que el punto P se transporta del instante t sub 0 al t sub 1, el móvil describe una trayectoria con una cierta velocidad. Entonces, pensando en función de velocidad y aceleración, se simplifica enormemente la parte conceptual de esto. Pero, insisto, no necesariamente tiene que ser el tiempo el parámetro involucrado, puede ser cualquier otro. Y de hecho, en el documento vamos a presentar otro ejemplo donde el parámetro no tiene nada que ver con el tiempo. Volviendo al tema, derivando respecto a un parámetro adicional, como será el tiempo, podemos aplicar el siguiente concepto. El vector tangente, que es un versor tangente en el punto P, o sea, es un vector unitario, equivale a la derivada de R con respecto a S, igual a la derivada de R respecto a T, dividido el módulo
de la derivada de r respecto a t. En el punto 1.2 vamos a hacer un ejercicio con este concepto. La parametrización la podemos analizar con un ejemplo que vamos a describir acá a continuación, pues es un ejemplo simplemente demostrativo. Supongamos que la trayectoria es y igual r seno de x. Como sabemos, las funciones trigonométricas se derivan del cambio de posición del radio en una circunferencia, como indica la figura 2. Por lo tanto, un parámetro puede ser, por ejemplo, el ángulo φ, que es el ángulo que describe el vector cuando va girando, en lugar del tiempo. En la figura se han indicado dos posiciones para el radio de giro marcados en rojo, φ sub 0 y en verde para φ sub 1. Estas posiciones se corresponden con los puntos I sub 0 e I sub 1. En el círculo trigonométrico R es constante, entonces este es un caso particular, es un caso más sencillo, y solo tenemos una función de φ. A la derecha las variables x e y se corresponden con φ según la ecuación mostrada acá. En notación matricial, R tiene una componente en x, una componente en y, y en el ejemplo que estamos tratando, x coincide con el ángulo φ y y corresponde con r seno de φ. Estos dos puntos se han señalado con dos vectores en la figura 2, el rojo y el verde. El lugar geométrico de todos los puntos posibles en el intervalo considerado describe una trayectoria que es función del parámetro φ y la denotamos con S igual S de φ indicada en azul, que es la trayectoria que está acá arriba. Dado que en la explicación que sigue se utilizan vectores y sus derivadas, es conveniente basarnos en las componentes del vector r de φ y utilizar la ecuación implícita de S de φ, o sea, parametrizar ambas funciones. Observen que al trabajar de esta manera nos evitamos de expresar R en función de S, que es algo que no conocemos. Conceptualmente es como que R coincidiría con S a la hora de plantear ecuaciones, pero una es la función vectorial y la otra es el módulo de dicha función. Bien, la trayectoria entonces representa el camino recorrido por un punto sobre la curva y se toma como la longitud de arco a partir de determinado punto. Entonces ahora vamos a ver cómo se realiza el cálculo de ese vector tangente, cómo parametrizamos la trayectoria. Por ejemplo, retomamos el ejemplo y igual r seno de x, pero ahora el ángulo φ va a ser una función del tiempo, omega t. O sea que vamos a suponer acá que en la figura 2 este vector está girando a una velocidad constante, omega, describiendo el círculo trigonométrico. Entonces, ahora nuestra ecuación igual seno de x queda como x igual a omega t, que es la componente en x, e y igual seno de omega t, que es la componente en y. De este modo, parametrizamos la función de x y la función de y. Con una variable de entrada, la función que era igual seno de x, que es una variable de entrada, e y una de salida, pasamos a una función paramétrica con una variable de entrada t, pero con dos valores de salida x e y, denominada s de t. Podemos escribir entonces que el vector r en determinado punto será r en t sub 0, es igual a x en t sub 0 por el versor y, más y en t sub 0 por el versor j. La representación de la función puede verse ahora del siguiente modo. Aclaramos que esta función la hemos limitado al intervalo 0 mayor que x menor que pi y 0 mayor que pi, x mayor que pi menor que 0. La función es 0 para todo x mayor que pi menor que 0. La función esta entonces vendría a ser r igual a omega t en x y r seno de omega t en y. Ahora bien, la curvatura de la función igual r seno de x varía punto a punto, por lo cual en realidad sería más correcto decir que vamos a hallar una función curvatura y luego la vamos a calcular en un punto. O sea, no es la curvatura en cualquier lugar, sino es válida en un punto. En la figura 3 se observa la función definida en el intervalo 0 a pi. Esta que está indicada acá. Sobre la misma se han indicado dos puntos para los instantes omega t0 y omega t1 para los vectores de posición rt0 y r función de t1 en rojo y verde. Ahora, una aclaración que es importante. El vector tangente por sí solo no nos da una idea de la curvatura, porque
Como podemos ver en la figura 4, para una recta horizontal el vector también cambia y el vector tangente es siempre el mismo, pero no existe curvatura. Lo que sí define la curvatura es el cambio del vector tangente, como se indica en la figura 5. El vector tangente que cambia en el punto T0 al vector tangente que cambia en el punto T1 lo tenemos indicado acá a la derecha. Y esta variación del vector tangente es la que nos da una medida de la curvatura, que es lo que vamos a calcular. Entonces, el cambio de orientación de los vectores tangentes miden de algún modo la curvatura. Esta parece ser una conclusión trivial porque la curvatura es fácilmente visible, pero es el fundamento del análisis de curvaturas en superficie, como se verá más adelante. En la figura 6 se muestra una vista de la sección de la curva y la imagen ampliada del cambio en el vector delta t. Del gráfico se deduce que cuando los instantes tienden a coincidir, delta r tiende a 0, delta s tiende a 0 y delta tau tiende a 1. O sea que el módulo de delta r tiende a delta s, lo que implica que la longitud de la secante delta r coincide con la longitud del arco y ambos coinciden en la dirección con el vector tangente en el punto límite. O sea, la tangente en este punto va a coincidir con delta r y con delta s. Muy bien, la derivada de r con respecto a s tiende a 1 y esto es tau, el versor tangente en el punto T0 y lo simbolizamos con tau sub 0. Obsérvese que la derivada de r respecto a s nos independiza del parámetro tiempo y es válida para cualquier otro parámetro como sería el ángulo central. Sin embargo, la relación así es más intuitiva y nos permite calcular con mayor comodidad la curvatura que queremos calcular. Ahora bien, se dijo anteriormente que el cambio del versor tau determina el grado de curvatura, por lo que necesitamos calcular cuánto varía tau entre los instantes t0 y t1 al tender a 0. Es decir, el límite del módulo de delta tau con respecto a delta s es la derivada de tau sub 0 con respecto a s, y esto va a ser una constante, una cierta constante k por un versor n, que este versor n va a ser perpendicular al vector tau. Fíjense, delta tau siempre es perpendicular al vector tau. Esto siempre ocurre así, la derivada de un vector es perpendicular a dicho vector. Entonces, en realidad, la curvatura va a estar definida por este vector n, que va a ser perpendicular al vector tau tangente. El vector unitario n se denomina versor normal principal y es perpendicular al versor tangente tau. El grado de curvatura está dado por el escalar k y se denomina curvatura de flexión en el punto t sub 0. Esta curva es la única que vamos a encontrar sobre una curva plana. Si se tratara de una función en el espacio, puede existir una curvatura adicional que es la de torsión. Este tema se trata en más detalle en Introducción a la Geometría de Entidades Curvas. Y esta ecuación que acabo de mostrar acá es una de las ecuaciones desarrolladas por Frenet en su desarrollo de coordenadas intrínsecas. Bien, ahora sí pasamos al procedimiento de cálculo. Para calcular el versor tangente podemos proceder de varias maneras diferentes. La primera es derivando inicialmente con respecto al parámetro ambas funciones. Como dijimos, tau es la derivada de r respecto a t sobre la derivada de s respecto a t, que es equivalente a calcular la derivada respecto al tiempo de r y luego dividir por el módulo, como mostramos acá, que va a ser bastante más sencillo de entender. Del gráfico se deduce que ambas derivadas dan como resultado el vector tangente. La derivada de una función vectorial, como es r de t en este caso, se obtiene derivando cada una de sus componentes. O sea, si r está definido por x de t en i e y de t en j, la derivada de r con respecto a t se obtiene derivando ambas componentes de x de t con respecto a t y por el versor i, más x por la derivada de y respecto a t, más la derivada de y respecto de t en j, más y de t por la derivada de j respecto a t. En este caso particular, como sabemos en coordenadas cartesianas ortogonales, las derivadas de y respecto a t y de j respecto a t son nulas porque los versores son constantes en cualquier punto del espacio cartesiano.
Y luego vamos a calcular el módulo de dicha derivada. Una vez obtenida la derivada, obtenemos la raíz cuadrada del cuadrado de cada componente. Finalmente, teniendo tau, calculamos la derivada de r respecto a t sobre su módulo, nos va a dar dos versores tau, que como estamos derivando respecto al tiempo, podemos escribir de forma simplificada con un punto. X punto de t en i sobre el módulo más y punto en j sobre el módulo. Por ejemplo, por el caso de la función i r seno de t, calculamos que la derivada respecto de t, o sea, r punto va a ser omega en x y r omega coseno de omega t, que es lo que estamos indicando en rojo en esta figura. Una vez calculada la función del vector tangente, podemos evaluar cuál es su representación en el sistema de coordenadas tau en rojo. Como se puede apreciar, la pendiente tau es nula para phi igual a pi sobre 2. O sea, si el parámetro hubiera sido phi, en este punto, en pi sobre 2, la curvatura es nula. Porque la tangente, es nula porque se anula la derivada. Como se indica acá. Haciendo este cálculo, r punto de t sobre el módulo me da tau de t, y es esta ecuación que está acá a la derecha. Es 1 sobre la raíz de 1 más r coseno omega t cuadrado, y para i queda a coseno omega t dividido su módulo. Para pi sobre 2 nos da 1 y 0. Finalmente, para calcular la derivada, evaluamos la derivada del vector tangente respecto del parámetro, en este caso t. Derivada de tau con respecto a s es la derivada tau con respecto a t sobre el módulo. Bueno, la bibliografía empleada para este tema es Mecánica Teórica Ricardo Hertig, Introducción al Principio de Mecánica de Walter Hauser, Vectores y Tensores con sus aplicaciones de Luis Santaló y Física Relativista de Enrique Loedel. A continuación vamos a presentar someramente dos ejemplos en este mismo documento. Acá tenemos el cálculo de curvatura de esta función s de phi, definida por r coseno de phi en x y r seno de phi en y, o sea, la ecuación de una circunferencia. Obviamente, en este cálculo, como r es constante, vamos a tener que encontrar que la curvatura directamente es la inversa del radio, como se representa a continuación. Acá es 1 sobre r. Acá están desarrolladas las ecuaciones. Acá se presenta r de x e y. La derivada es la derivada del coseno es menos seno, derivada de seno es coseno, etc. No vamos a explicar todo el desarrollo, y acá está el ejemplo completo. La función curvatura entonces es constante en cualquier punto de la trayectoria, lo cual es lógico dado que se trata de una circunferencia. Tenemos otro ejemplo, que es la curvatura de la función seno, que ahora ya no es constante. Esta función es phi en x y r seno de phi en y. Bueno, el cálculo es un poco más complicado y llegamos como conclusión de que la curvatura no es constante y depende de phi, o sea que es bastante lógico, la curvatura va variando, tiene que ser nula acá en pi sobre 2, que es cuando pasamos del primer hemisferio al segundo, y esta curvatura obviamente va a variar con el radio. A mayor radio vamos a tener mayor curvatura en un punto, entonces acá es directamente proporcional al radio. Hay que tener en cuenta, para no generar confusión, que este radio no es el círculo osculador, que es el círculo que definimos en la figura 1 al comienzo del documento. Este círculo, que es el círculo tangente a la curva, se denomina círculo osculador. No se trata de este círculo, sino que lo que calculamos acá al final es el círculo trigonométrico. Entonces, esta curvatura es la curvatura del círculo trigonométrico. Phi es igual a pi. Para este valor de phi, las ecuaciones toman los valores k igual a 0, porque en este punto es recta. ¿Bien? Y la curvatura es nula para todos los puntos correspondientes a phi igual 0, para phi igual 0, pi y n veces pi, que son los puntos de inflexión de la función seno. Bueno, gracias por todo. Este es el final de este video.